Las 24 horas estamos contigo, en tu carro, en tu trabajo, en tu cocina, en donde quiera que te encuentres. Somos SinaíRadio.net, un encuentro con su presencia. Blast it. Coming up next. Stay tuned. Sinaí Radio presenta. Este es su programa Arráncase, que comienza ahora. Muy feliz día, familia. Gracias por estar en sintonía de este tu programa Arranca en Fe, en otra edición más. Este es nuestro episodio número 3. Y para mí es más que un privilegio estar aquí otro viernes más. No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra en Amanecer con el Padre, con mi hermano Samuel Suárez. Tremenda palabra. Mantente en la barca. ¿Sabes qué? Todos estamos en la misma barca. El secreto está en no desesperarse. Mantenerse en la barca. Dios está orando. Parece dormido, pero Él está orando. Mantente en la barca. Wow, tremendo mensaje. Si no lo pudiste ver o escuchar, tienes la oportunidad de verlo a través de nuestra plataforma Facebook o YouTube. Así que búscalo ahí, SinaíRadio.net. Si todavía no estás suscrito, suscríbete, dale follow, dale like. Sobre todo, share, comparte. Comparte con una persona que tú sabes que necesita, como tú y como yo, esa palabra que vivifica, esa palabra que nos mantiene activaditos, nos mantiene buscando de la presencia de Dios, porque sabemos que es el único lugar donde estamos seguros. Este que te saluda es tu hermano, tu amigo Joel Banch, y gracias por estar en sintonía por SinaíRadio.net, provocando un encuentro con su presencia. Y como te dije, si no estás suscrito, suscríbete, especialmente a Telegram. Hoy, chucuchuchun, hoy voy a estar subiendo un contenido a Telegram en la tarde. Así que si no te has suscrito, es momento que te suscribas. Contenido exclusivo para Telegram. Una palabra que me llegó a mi corazón y voy a estar subiendo este viernes, hoy que me estás escuchando, el primer mensaje exclusivo para Telegram. Todos los que están suscritos, hoy estrena el primer mensaje en video con tu servidor Joel Banch en una serie, o digamos, sí, podemos decir una serie llamada Entre tú y yo. ¿Ok? Te explicaré un poquito más dentro de Telegram. Eso para dejarte con la canita de entrar. Suscríbete a Telegram. Please. Hoy subo material nuevo. Vamos a dar comienzo al programa de hoy, que yo sé que va a ser de bendición para nuestras vidas. Vamos a empezar con una oración, como cada programa. Amantísimo Dios Padre Celestial, gracias Padre mío, porque usted es bueno para siempre, su misericordia, mi Rey. Gracias Padre mío, porque hoy es viernes. Amanecimos contigo. Y aquí estamos, buscando más energía aún que las que tuvimos ya esta mañana, para seguir arrancando con fe. Gracias por la palabra, Padre mío, disertada por mi hermano Samuel Suárez. Bendícelo, Jehová, grandemente. Bendigo el equipo de trabajo ministerial de SinaíRadio.net, mi hermano Reinaldo, mi hermano Pinto. Bendigo a mi familia de la fe, la mejor familia del mundo. La familia de la fe, Jehová. Nos cubrimos los unos a nosotros en oraciones. Nos levantamos, nos damos la mano. Gracias, Jehová, por permitirnos ser parte de este ministerio. Gracias, Padre, por permitirnos ser parte de este movimiento que usted está haciendo en este tiempo. Levantando hombres que estén dispuestos a buscar, a hacer la voluntad suya, Padre. Gracias, Padre mío. Te pedimos, Jehová, en el nombre de Jesús, que sea usted llevándonos, Padre mío, como dice su palabra, de poder en poder, de gloria en gloria. Y que podamos, mi Dios,
pero su misericordia en la tierra de los vivientes. Te pedimos, Jehová, que nos levante nuestros ánimos, nuestras fuerzas. Mira a mis hermanos que están al otro lado del micrófono, mi Dios. Impartimos palabra de bendición, Jehová. Palabra de sanidad, palabra de salvación, Jehová. Padre Santo, y declaramos en el nombre de Jesús que cada una de sus peticiones y mis peticiones son contestadas, Jehová, en su tiempo que es perfecto. Usted siempre llega a tiempo. Nunca se atrasa ni se adelanta. Usted siempre llega a tiempo. Gracias, Padre mío. En el nombre de Jesús pedimos, Padre mío, que tomes control de este programa. Completamente es tuyo. Padre Santo, vamos a dar la palabra que usted nos dio en nuestro corazón. Confiamos que fue usted, Padre mío. De esta serie, Jehová, que iban a ser 2 partes, y creando esta segunda parte nació una tercera parte, y no sé cuántas partes más vendrán. Pero hoy tocaremos un tema interesante, mi Dios. En el nombre de Jesús declaramos que nos cambiará la vida, Jehová. Trastornadores del mundo. Trastornadores del mundo. Los que provocan desorden, Jehová, y perturbación. Pero a este mundo, Jehová, que está perdido. Padre mío, gracias por permitirme ser parte de este grupo de locos, pero locos para los que se pierden, Jehová. Porque los que te servimos, para ellos somos locos. Gracias por permitirme ser parte de este grupo de locos, Jehová. Bendice a mi esposa, bendice a mis hermanos. Gracias, mi Dios. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hermanos, familia, quiero enviar saludos a mi esposa, que yo sé que está conectada. Yesenia Morales, mi amor, gracias por estar en sintonía. A ti que siempre estás conectado, mi hermano, mi hermana, gracias por estar en sintonía. Gracias por estar aquí y sacar estos 60 minutitos, no es mucho, 60 minutos. Pero 60 minutos no es mucho, porque donde vamos es solamente nada más y nada menos que para la presencia de mi Dios, la presencia de nuestro Padre Celestial. Así que 60 minutos en su presencia no es nada comparado con todas las bendiciones que Él nos da día a día. Te invito a que te mantengas conectado y que compartas, por favor, compartas con todo aquel que tú sepas que necesita esta palabra. Tengo otro anuncio que dar ya prontito. Si te pierdes el programa en la mañana porque X o Y razón, no te pudiste conectar a las 8 de la mañana, o porque se te pasó la hora, o sencillamente te entretuviste haciendo otras cosas, o estabas en reuniones, no sé, por la razón que sea, que te dio por perderte el programa, que no sé cómo se te pudo ocurrir eso. Pero ya estamos en proceso de sacar el programa tipo podcast en sinairadio.net. Ya los últimos detalles, confirmar los detallitos que quedan con el equipo de trabajo, y ya la semana que viene, contando con el favor de Dios, si Samuel Suárez, el presidente, lo autoriza, lo lanzamos, y así que nos vas a poder, si te perdiste el programa, verlos. Ya ayer subimos los primeros 12 episodios, los primeros 12 episodios. 11 que se grabaron, uno se perdió, así que mala mía, ese no lo grabé, el segundo programa no lo grabé, pero todos los demás han sido grabados, ya los subimos, y estamos pues dando los últimos detalles de la página para que lo puedas disfrutar, el mensaje grabado, tipo podcast. Oh my God, tengo la lengua trabada hoy otra vez. Pero no va a ser como ayer. Y hablando de ayer estuvimos hablando sobre Saulo, el que conocemos como Pablo. Y el tema de ayer se titulaba De perseguidor a seguidor. La transformación de Pablo en el momento en que dejó de ser perseguidor de cristianos y se convirtió en un seguidor de Cristo. Y hoy vamos a tocar otro tema en la serie que le titulé Saulo, pero esta parte 2 se titula Trastornador del mundo. Y dice así la palabra en Hechos 17, del 5 al 7. Estoy leyendo de la nueva versión internacional. Preferencia, mi versión favorita, preferencia personal. Dice así: pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón
en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no les encontraron, arrestaron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del César, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Esta es la parte que a mí me gusta. Estos que han trastornado el mundo entero. Interesante. Pablo prácticamente comenzaba su ministerio. Los discípulos de Cristo, los primeros 12 que después se expandieron, estaban prácticamente comenzando. Y ya esta persona este celoso, no se dio cuenta que ya estaba proclamando lo que iba a pasar. Estos que han trastornado el mundo entero, han venido también acá. You know what? Here we come. Aquí vamos los trastornadores del mundo. Papo, dímelo. ¿Te atreves a aceptar el reto? ¿Atreves a aceptar el reto de ser un trastornador de este mundo en el cual estamos viviendo? Vamos a hacerlo. Hoy vamos a continuar con la serie. Estamos estudiando, si te acabaste de conectar, a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que mejor lo conocemos como Pablo. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a continuar haciendo un viaje juntamente con él a los lugares de sus comienzos. Y luego exploraremos la iglesia que servía como apóstol y detalles sobre su apostolado en la parte 3 de la serie. Por eso le digo que comenzó como 2 partes, pero haciendo este programa de hoy me di cuenta que 2 partes no. Y puede ser que haya una cuarta, pero vamos a ver cómo me va desarrollando el mensaje. Parte 3 ya le tengo nombre, te lo digo al final, así que quédate hasta el final para que escuches el nombre de la parte 3. Y vamos a estar tocando el término lo que fue trastornador del mundo. ¿Por qué a Pablo se le llamaba trastornador del mundo? ¿Qué hizo Pablo para ganarse ese título? ¿Sabes qué? Que desde antes de su conversión era conocido como perseguidor de los seguidores de Jesús. Eso lo estuvimos estudiando ayer. Y era considerado una amenaza para la comunidad cristiana. Después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, te estoy dando un pequeño resumen, por si acaso no lo viste completo, no lo escuchaste completo, te perdiste algo, sepa dónde estamos. Iba camino a Damasco. Y ahí es donde ocurre su conversión. Saulo cambió radicalmente su vida, Dios lo deja ciego, recobra la vista. Entre el interín pasaron varias cosas. Te recomiendo ver la primera parte cuando ya esté en el podcast la semana que viene. Pero la expresión trastornador del mundo destaca la transformación sorprendente y positiva que experimentó Saulo. A pesar que seguía a los cristianos, pasó a ser de ese perseguidor al seguidor, como te decía ayer. Un líder que contribuyó significativamente a la expansión del cristianismo en todo el mundo conocido en ese momento. El término trastornar significa causar desorden, perturbación, alteración. Si te fijaste en el versículo 5 dice: y estos llenos de envidia reclutaron unos maleantes callejeros. ¿Para qué? Para armar una turba y empezar a alborotar. Pero ellos no eran trastornadores. No. Porque pues, para el que se pierde, lo malo es bueno y lo bueno es malo. Pero le llamaron a Pablo trastornador. O sea que causaba un desorden. Un desorden, una perturbación o una alteración de algo. Por supuesto, estaban alterando las tinieblas completamente. Así que podemos ver que esta transformación que Pablo recibió provocó una alteración notable en su vida y en el mundo religioso de la época.
Dios le quitó el prefijo de per, ese prefijo de per, seguidor, y le dejó solamente el seguidor cristiano. En vez de perseguidor de cristiano, a un seguidor cristiano. Y uno de los mayores defensores y predicadores de la historia. Antes de la vida nueva de Pablo, antes de esta transformación nueva de Pablo, fue un fariseo conocido por el celo que tenía en la ley judía. Su fervor lo llevó a perseguir activamente a los seguidores de Jesús, participando en su arresto y hasta su ejecución. Hablamos que Esteban fue ejecutado, fue apedreado por sus convicciones, y Pablo, a pesar de que me dice que en ese momento Saulo estaba allí, no dice que él fue el perpetrante, pero sí estaba allí y consentía lo que estaba pasando. Así que él fue partícipe de diferentes ejecuciones. Él estaba dedicado a condenar. ¿Por qué quiero enfatizar esto? Porque él estaba enfatizado en condenar a todos los judíos que él consideraba que era herejía. Todos los judíos que él consideraba que era herejía, él los seguía. Tuvo un impacto devastador en la comunidad cristiana en esas persecuciones. Hubo arrestos, hubo muerte. Muchos fueron obligados a huir, a dispersarse por todos lados, buscando una seguridad. Familias separadas, incertidumbre. Sin embargo, en medio de la adversidad, la fe de los creyentes se fortaleció y su valentía para compartir el evangelio creció. Este grupo que estaba siendo perseguido no se desapareció. Dice que se dispersó, no desapareció. Se dispersó, te dije. Pero esa llama fue creciendo. Fue creciendo que logró trastornar el mundo completo de Pablo. Saulo, en su celo de perseguir a los cristianos, se ganó el título de trastornador. Pero ahora su nombre, en vez de trastornador porque seguía a los cristianos, era un trastornador porque estaba siguiendo al que estaba apartado, pero no para juzgarlo, ni para señalarlo, ni para condenarlo, sino para presentarle este maravilloso evangelio. Este evangelio que da vida y abundancia. El título tomó un significado completamente diferente cuando Cristo llegó a su vida. Cuando Jesucristo tocó su corazón, trastornador del mundo. Era honra, era orgullo. Yo quisiera que me llamaran que yo soy un trastornador del mundo en el cual estamos viviendo. Porque significa que estamos haciendo lo indicado. De que quizás como Pablo podamos convertirnos en ser esos grandes defensores y predicadores de este evangelio. Ahora, probemos un momento clave de la vida de Pablo. De Saulo. Pablo y Saulo mezclado. Pablo. Como les dije ayer, Saulo significaba el pedido, el deseado, y Pablo significaba pequeño. Así que él pensaba que era el deseado de los judíos. Se creía grande, pero se llamó Pablo, o sea, pequeño, porque se dio cuenta que era pequeño delante de los ojos de Dios. Por eso Cristo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Hey. Ese encuentro transformó la vida completamente de Pablo. Ahora bien, retomamos la historia donde nos quedamos ayer, en Hechos 9. Vamos a tomar la parte cuando ya Pablo reconciliado, que él comenzó a predicar hasta la sinagoga, y ahí es donde vamos a comenzar, ya después de esa transformación de Saulo. Saulo pasó varios días, dice la palabra en el Hechos 9, versículo 19. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que oían quedaban asombrados y preguntaban: escucha esto. ¿No es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre?
¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlo a los jefes de los sacerdotes? Esa era la gente que estaba por allí. La gente susurraba y preguntaba porque no entendía. Dice el 22, pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y fundía a los judíos que vivían en Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Cristo. Los confundía. ¿Por qué se confundía? No entendía lo que estaba pasando. El que seguía a los cristianos ahora los sigue, pero a causa de Cristo. Está buscando para, en vez de aniquilarlo, convertirlo. En vez de destrozarlos, transformarlos. Eso estaba haciendo Pablo. Y los judíos de aquella época se confundieron. Al nivel de que todos se pusieron de acuerdo para matarlo. Y Saulo se entera de las maquinaciones de que lo iban a eliminar. Y dice el 25, pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Ahí comenzó el trastornador. Comenzó de ser perseguidor a ser seguidor. Y por ser seguidor, ahora ser perseguido. Te repito, de perseguidor a seguidor y de seguidor por causa de la hora a ser seguido. Versículo 27 dice, entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Bernabé describió en detalle cómo en el camino Saulo había visto al Señor, el cual le había hablado, y contó que en Damasco Saulo había predicado con libertad en nombre de Jesús. Ya su testimonio estaba empezando a dar fruto. Inclusive era de tal manera que Saulo comenzó a conversar y a discutir con los judíos que hablaban griego. A los judíos de habla griega, Saulo comenzó a hablar con ellos. Pero ellos, como quiera, se proponían eliminarlo. Así que ya se había difundido la historia. Pablo el perseguidor, hay que perseguirlo. 31 dice, mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea, Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Mientras tanto, Saulo era perseguido. La causa de esa persecución, que era el Señor, que era mi Cristo amado, estaba haciendo que la iglesia disfrutara de una paz. Y se estaba consolidando en Judea, Galilea, en Samaria, en todos lados. Se estaba fortaleciendo. Y estaba fortalecida por el Espíritu Santo. Y así vemos cómo comenzó el ministerio de Saulo. Difundiendo la palabra de Jesús de forma simple. Él vino, Él cambia, Él transformó, me cambió a mí. Aquí te lo presento. Pero no todos estuvieron dispuestos a recibirla. Te puedo dar 2 razones que vienen a mi mente en estos momentos para cuales el pueblo quizás se comportó de esa forma. Número 1 puede ser el rechazo de Pablo de parte de los judíos debido a la persecución recibida por él mismo. No se sentían a gusto con él, no se sentían tranquilos. Decía, quizás lo que tiene es un plan tras bastidores, tiene una agenda escondida y a la vez que nos agrupe quizá va a enviar un ejército a que nos atrapen a todos. Digo yo, soy yo él pensando. Todavía quedaba miedo, rencor en sus corazones. Hello, papo. Habían muertos que eran cristianos, que eran familia mía, familia de ellos. Así que ellos estaban sintiendo, lo habían tomado bien personal. La segunda razón puede ser el rechazo a Jesús, porque había muchos judíos de la época
que no lo vean a él como el Mesías. Y Pablo, el que lo estaba persiguiendo a todos los cristianos, ahora está diciendo que sí, que Jesús era el Cristo, ese Cristo que habían predicado, que era el Cristo que habían hablado, que decían que venía. Sí, by the way, déjenme decirle, compadres, llegó. Familia, llegó el Cristo. Papo, no te duermas, Cristo llegó y no nos dimos cuenta. Ese era el mensaje de Pablo. Así que estaba causando toda esa confusión, estaba trastornando el mundo literalmente. Pero sin embargo, la iglesia disfrutaba paz. A pesar de las persecuciones, los retos, el miedo, se respiraba paz. Simplemente que la paz que Dios, que Jesucristo nos da por encima de cualquier situación y entendimiento que estemos pasando. Esa era la paz que se estaba respirando. Jesucristo lo anunció en diversas horas. Tengo la lengua trabada desde ayer. Jesucristo anunció en diversas ocasiones sobre la paz que recibiríamos nosotros como la iglesia. Y esto lo podemos ver en Juan 16:33. Que dice así: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Nos dijo en Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien, no se acobarden. En Mateo 5:9 nos dijo, en las bienaventuranzas nos dice: dichosos los que trabajan por la paz. Escucha esto. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Pablo estaba siendo perseguido porque estaba trabajando por la paz. Porque Cristo es paz. Él es el que da la paz, o sea que la paz fluye de Él. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Samuel dice que estoy trabado. Sammy, sí. Tengo la lengua trabada, Sammy. Bendiciones. Samuel Suárez, presidente de Sinaí Radio. Pero Pablo más adelante nos la acordó. Más adelante en su carrera ministerial nos acordó e incitó a acordarnos de ella. Dice en Filipenses 4, del 6 al 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa, todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pablo lo habló más adelante, pero ya lo estaba viviendo en este momento de la historia. En este momento, en Hechos, ya él lo estaba viviendo. Luego lo que en Filipenses estaba hablando. Él estaba recibiendo de primera mano lo que después iba a enseñar, lo que después iba a aconsejar, lo que después iba a incitar que hiciéramos. En Hechos 13 vemos a un Pablo más envuelto en la iglesia. Ya salimos de Hechos 9. Brincamos el 10 y el 11, que hablan más de Pedro y los demás discípulos. En Hechos 13 nos vuelve a hablar de nuestro hermano Pablo. Y lo comienza diciendo que era parte de los maestros y los profetas de la iglesia de Antioquía. Y es ahí, mientras oraban y ayunaban, que el Espíritu Santo les habló a él y a Bernabé, que los tenía separados para su obra. Dato importante es que Pablo y Bernabé estaban siguiendo el mandato del Espíritu Santo, pero no siguieron su camino hasta que no me dice la palabra que ellos ayunaron, oraron y fueron impuestas las manos sobre ellos por parte de los maestros y los profetas de aquel que se encontraban en aquel lugar. Así que Pablo fue apóstol, que significa enviado. No hay salida, escúchame. No hay salida si no eres enviado. Papo, no hay salida si no eres enviado. ¿Para qué obra tienes que ser separado? ¿A qué Dios te ha llamado? ¿Qué te está moviendo?
no te muevas sin ayuno o oración. Y que las manos del Altísimo te bendiga y te envíe. Tu pastor te bendiga y te envíe. No salgas lo loco. Quiero enviar saludos a todas las personas que nos están escuchando desde el barco. Ustedes que nos están escuchando desde el barco saben quiénes son. Bendiciones, gracias por estar en sintonía. Así salió Pablo con Bernabé. Y su primera parada fue en Chipre. Joel baja de la historia. Sí, un poco de historia para que sepa, porque es trastornador del mundo, mi amigo Pablo. ¿Por qué se le consideraba trastornador del mundo? Pero no te puedo decir por qué fue trastornador del mundo si no te digo lo que hizo. No te puedo hablar de su gloria sin hablarte de su historia. Y en Chipre habría recorrido toda la isla. Pablo, Bernabé, y te quiero mencionar a este amiguito, Juan, o Juan Marcos más bien. ¿Y por qué lo quiero mencionar aquí? Porque más adelante ocurre un suceso y creo que es importante mencionar que en este momento estaba Juan con ellos. Se toparon con un hechicero, un falso profeta judío y el gobernador llamado Sergio Paulo. El gobernante, que dice la palabra en Hechos 13:7, que era un hombre inteligente, manda a llamar a Bernabé y a Pablo para escuchar la palabra de Dios. Pero el hechicero no se los permitía porque quería apartar la fe del gobernador. Sabía que a la vez que escuchara la palabra, el gobernador iba a ser impactado. No sé si se acuerdan ayer que Jesús le dice a Ananías que tenía que ir a sanar a Pablo porque él tenía gran propósito, porque tenía que ir a buscar a los perdidos y a los gobernantes, a impartir el mensaje a los gobernantes. Y en su primer parada, ¿a qué se encontró? Un gobernador. O sea que de plano, Pablo enviado con oración, ayuno, manos fueron puestas encima de él y ya está viendo la palabra de Dios cumplirse en su vida. Pablo se molesta con el hechicero, pero lleno del Espíritu Santo, clavó su mirada en el hechicero y dijo, y te quiero leer Hechos 13, 10 al 12. Hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti y vas a quedarte ciego. ¡Desquité! Ayer Pablo se quedó quieto. Se quedó quieto y como dicen allá en mi tierra, Puerto Rico, no se quedó dado. Aquí se quedó cieguito el hombre. Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor, dice el versículo 12. Pablo comenzó a la soltar con una gran victoria. Ya la estaba predicando, ya le estaba haciendo más discípulos. Pero el primer envío de 2 en 2 que hace Dios a Pablo y a Bernabé, y tenían a Juan por el ladito ayudándolo, gran victoria. El gobernador quería escuchar de Dios, quería escuchar palabra. Pero este hechicero no se lo permitía y quería que se apagara su fe. Pero mira cómo Dios, que utilizó un escenario de derrota, si podría decirlo, quizás en el momento, o un escenario de distracción, me gusta más distracción, provocó que Dios se glorificara. No escuchó solo palabras, sino que vio manifestación de poder. Su segunda parada en Antioquía de Pisidia. Los que están buscando nombre para hijos, si tienes una niña, Pisidia es un nombre bonito. Dice la palabra que Juan Marcos se separó de ellos y regresó a Jerusalén. ¿Ok? Dije que era importante esta parte. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Antioquía de Pisidia? Cuando llegan, se presentan en una sinagoga y se sentaron, y cuando terminaron la lectura de la ley de los profetas, los jefes de la sinagoga le dicen a Pablito que si quiere traer un mensaje de aliento. Pablo se levantó, seguro que sí,
Papo se levantó con una unción, dio un mensaje súper poderoso, habló desde que el llamamiento que Dios hace al pueblo de Israel al sacarlo de Egipto, lo lleva la ley cuando está con Moisés, sigue hablando lo que hizo con David y todo el linaje hasta llegar a Jesús y hablar de que Jesús es el Cristo. Dio todo el testimonio de lo que había hecho Cristo y él conectó todos los puntos para decir que Jesús era el Cristo que estaban esperando. Tremendo mensaje. Fue tan bueno que lo invitaron para la sección del sábado próximo. Le dijeron, ¿puedes venir a la próxima sección? Y Pablo dijo, por supuesto, aquí estaré. Tenía un hambre de predicar que en cualquier momento él decía que sí. No dijo que no en ningún momento. ¿Cómo sé que no dijo en ningún momento? Dijo que no. Dice, el sábado siguiente, casi toda la ciudad se congregó. Eso me lo dice Hechos 13:44. Pero casi no para los judíos. Eso no era bueno. Vieron esto y se pusieron celosos. Otros envidiosos más. Así que contradecían con maldiciones todo lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé pues se pusieron firmes. Y miren lo que dice en Hechos 13:46 a 52. Pablo y Bernabé contestaron valientemente: era necesario que anunciáramos la palabra de Dios primero ustedes, su pueblo, los judíos. Primero ustedes. Como las rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los que no son judíos. Así nos lo ha mandado Dios. Dice 47, te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Él estaba recitando la palabra, la gran comisión, la gran misión. Al oír esto, dice 48, los que no eran judíos se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Dice 49 que la palabra del Señor se difundió por toda la región. 50, pero los judíos incitaron a las mujeres y a distintos fieles del judaísmo, también a los hombres más prominentes de la ciudad, judíos también, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, lo expulsaron de la región. Ellos, por su parte, se sacudieron el polvo de sus pies en señal de protesta contra la ciudad. Y se fueron a Iconio. Los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu. Pablo fue sacudido literalmente. Pero me fascina cómo termina el versículo. Y los discípulos, aquellos que habían aceptado el plan de Dios de darles vida eterna, quedaron llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Otro escenario que podía decirse como pérdida y terminó siendo un escenario victorioso. Tercera parada, se van para Iconio. Ahí pasaron bastante tiempo. El pueblo estaba dividido entre los judíos y los apóstoles de Cristo. Había una división brutal. Y a pesar de que desanimaban a los gentiles, Pablo y Bernabé valientemente continuaban predicando. Me lo dice en Hechos 14, versículo 3. Lo que pasa es que el mensaje de Pablo iba acompañado de milagros, de prodigios y de maravillas. Y así como era de esperarse, lo perseguían para matarlo. Y salió rápidamente del lugar. Pero llevó el mensaje. Dejó la señal puesta en Iconio. Luego estuvieron en Listra y en Derbe. Y aquí hay un hombre lisiado, escúchalo bien. Y nunca había caminado. Un hombre lisiado que nunca había caminado. Escuchando a Pablo. Escuchando, porque la fe viene por él. Y el oír, ¿por qué? Por la palabra. Y escuchando a Pablo.
acercarse Pablo, se dio cuenta que el hombre tenía fe para ser sanado. Y dice la palabra en Hechos 14:10. Le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. Así me imagino la voz de Pablo: ponte en pie y enderézate. Así fuerte. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en idioma licaonia. Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Eran griegos. Pobre hombre, se confundieron y se emocionaron, y en vez de ver lo que Dios estaba haciendo, pensaban que eran sus dioses. A Bernabé le dijeron que era Zeus, a Pablo le dijeron que era Hermes, hasta el sacerdote de Zeus quería ofrecer sacrificio. Pablo los detiene, les dice que con calma, dicen quiénes son. Nosotros no somos Zeus ni Hermes, somos seguidores de Cristo y venimos a dar el mensaje, las buenas nuevas de salvación. Pero construido con eso, no pudieron detenerlo y no pudieron evitar el sacrificio. ¿Pero qué pasó? Llegaron unos judíos a Iconio e hicieron cambiar el pensamiento del pueblo. Y estos que hicieron, esta vez no corrieron a Pablo. Estos tenían puntería y lo apedrearon. Lo arrastraron fuera de la ciudad. Y aquí es donde te digo que Pablo no se quita. Lo arrastran fuera de la ciudad. Los discípulos se acercan. Pensaban que estaba muerto. Los discípulos se acercan, lo rodean. Y este se levantó. Y no que se levantó, ¿qué hizo? ¡Sa! Se volvió a entrar a la ciudad. ¿Y qué creen que pasó? ¡Papo! El segundo round. Pablito no se quedó así. Él no se echa atrás. Él no hay quien lo detenga. Está en su momento. Un hombre que estaba persiguiendo a los cristianos. Persiguiendo. Sacrificándolo, mejor dicho, matándolo, apedreándolo, golpeándolo. Estaba con ese amor. Ese agradecimiento de que Dios lo había visto. Sus ojos fueron abiertos y él estaba viendo el mensaje, mejor dicho, estaba viendo el resultado de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué pasó en este segundo round? Siguió anunciando las buenas nuevas y se hicieron más discípulos. Pues brincamos de Listra y Derbe, brincaron a Antioquía. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra. Escucha bien, ven acá, ¿no fue en Listra donde lo apedrearon? Sí. Regresaron a Iconia. Ven acá. En Iconia fue donde salieron corriendo. Sí. Y Antioquía, ven acá. En Antioquía, sí, también. No se quitan. Al contrario, me dice la palabra en Hechos 14, versículo 22. Fueron dice, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. No hizo discípulos y los dejó. No, regresó a fortalecerlos. Dice, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Te lo he dicho todos estos días. Es simple el evangelio. Simple. Cree en el Señor Jesús. Tú y tu casa es salvo. Ora, ayuna y da. Simple. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Simple. No dije que era fácil. Dije que es simple. Instrucciones simples, pero conllevan algo de nosotros. El evangelio, te repito, no es por obra para que nadie se jacte, pero sí conlleva algo de nosotros. El versículo 23 me dice: cada iglesia nombró líderes y con oración y con ayuno les encomendaron al Señor.
quien había creído. Empezó la obra apostólica de Pablo. Pablo no tan solo hizo discípulos, levantó iglesias. Y ya que lograron esto, no los iban a dejar solos. Así que me dice el versículo 28, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y ahora, ¿qué nos dice Hechos 15? Hechos 15 es muy importante. Hechos 15 es tremendo. Porque Hechos 15 relata la historia donde el concilio de Jerusalén, donde se discutió si los gentiles convertidos al cristianismo debían seguir las leyes judías, especialmente la circuncisión. Y después de un debate liderado por Pedro y por Pablo, se llegó a la conclusión de que la fe en Jesucristo era suficiente para salvación. El testimonio de Cristo, el testimonio de seguir a Cristo es suficiente para la salvación, sin necesidad de observar todas, no ninguna, todas las leyes judías. El seguir a Cristo es suficiente. Es suficiente. Te dije que era simple. No había que circuncidarse. Nada de ti. Físico. Ningún esfuerzo físico tuyo. Y este momento marcó un escenario importante en la historia temprana de la iglesia, del cristianismo, al establecer una inclusión de gentiles en la comunidad cristiana. Ya no tan solo eran cristianos que sabían, ¿verdad?, en su convicción de que Cristo era su Señor, sino que también eran reconocidos. Así que los pompeaba más todavía. Pero algo importante también es que marcó la separación de Pablo y Bernabé. Pero estos dos estaban haciendo un trabajo encomiable. ¿Cómo se separaron? Debido a que hubo un desacuerdo. ¿Se acuerda que les mencioné en 2 ocasiones a nuestro amigo Juan Marco? Que estuvo con ellos fue con ellos cuando estuvieron en Chipre y luego regresó a Jerusalén cuando llegaron a Antioquía, ¿verdad? Papo, déjame contarte qué pasó. Me dice Hechos 15, del 36 al 41. Pablo le dijo a Bernabé, esto pasó algún tiempo después, me dice así el 36, algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. El hombre no se detiene, él continúa. Dice el 37 que resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan. Seguro, ahora quiere llevarlo. A quien llamaban Marcos. Pero Pablo no le pareció prudente llevarlo. Porque los había abandonado en Pánfila. Y no había seguido con ellos en el trabajo. Y se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y embarcó rumbo a Chipre. Y 40 me dice, mientras Pablo escogió a Silas después de que los hermanos ¿qué dice? Después que los hermanos los encomendaron a la iglesia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia consolidando las iglesias. Por eso vemos que cuando viene el capítulo 16 y el capítulo 17 no estaba Bernabé, quien la acompañaba era Silas. En Hechos 16, del 16 al 38, narra la historia de Pablo, Silas en Filipos. Comienza con la liberación de una esclava poseída por un espíritu de la adivinación. No sé si han escuchado o han leído esa historia. La cosa es que el dueño de la esclava lo llevan a las autoridades, a Pablo, por perturbar, por trastornar la ciudad. Y Pablo y Silas son azotados, los encarcelan. Pero en medio de la noche, mientras cantaban himnos a Dios, un terremoto sacude la cárcel y abre las puertas, soltando las cadenas de los prisioneros. El carcelero estaba temeroso
de que los prisioneros hayan escapado. Y estaba ya a punto de suicidarse porque imagínate, ¿qué iban a decir? Fue por culpa tuya. Pero Pablo lo detiene. Y el carcelero, impresionado por su compasión, pregunta cómo ser salvo. Y Pablo le presenta el evangelio. Y el carcelero y su familia creen en Jesús. Y son bautizados en esa misma noche. Por esta razón Pablo era un trastornador del mundo. No importaba ser perseguido, ser apedreado, ser encarcelado. Pablo seguía llevando el evangelio. Y venían envidiosos, y venían celosos, y venían endemoniados, y venía de toda clase de tipo. Toda clase de gente en contra. Pero él siempre estaba, dispuesto, disponible a enfrentar la situación. Si lo sacaban por la puerta del frente, entraban por la puerta del atrás. Si lo sacaban por la marquesina, entraban por la ventana. Si lo sacaban a pedrada, pues ellos recogían las piedras y las llevaban de nuevo a la montañita. Pues ¿qué iban a hacer? No importa lo que me hagas a mí, la causa del evangelio, hay que llevarla. Simple. Hay que hacer el trabajo. Llevar el evangelio a toda criatura. Él no estaba pendiente a las consecuencias. Él no dijo como los 3 que hablamos hace semanas atrás. Ay, deja que entierre a mi padre. No. Él no dijo, ay, deja que me despida de mi familia. No. Él no dijo, deja que me retire porque acuérdate que yo soy fariseo, tengo muchas responsabilidades ministeriales. No. Jesús lo llama, lo deja ciego, recobra la vista y empezó. No tuvo que pasar por un proceso de despegue, de desapego. No, rápido comenzó a hacer la obra. Y ahí es cuando vamos a nuestro capítulo 17. Ya te hice el background del gran trastornador. Y en el capítulo 17 de los Hechos vemos un Pablo y un Silas que continúan con sus viajes misioneros llegando a Tesalónica. Ahí están los tesalonicenses, que eso trabajaremos la semana que viene. ¡Eso es! ¡Las cartas! Ok. Donde predican en la sinagoga, ¿verdad? Sin embargo, como siempre, algunos judíos se oponían. Y en forma de turba, lo que obligaron a Pablo y a Silas pues huir a Berea. Tuvieron que huir. Pero ellos no se detuvieron de predicar. Me dice el versículo 17 del capítulo 17. Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y dice asimismo el versículo 17.1, el 17.2 dice: y como era de costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las escrituras. Es que era un trastornador del mundo. Él no se quedaba quieto. Explicaba y demostraba. Ahora, esa era la gran diferencia. Él explicaba y demostraba que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Era necesario. Decía, dice el versículo 3 todavía, decía: este Jesús que les anuncio es el Cristo. Él estaba buscando, convenciendo. Él era un hombre estudioso, conocía la palabra, conocía la ley hebrea. Él conocía lo más importante. No había visto a Cristo como Pedro y los demás discípulos, pero se había encontrado con Él. Había tenido un encuentro personal con Él. No tuvo que negarlo, no, tuvo que encontrarlo. Versículo 4 dice que algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos que no eran judíos y adoraban a Dios. 5 me dice: pero los judíos, ahí vamos, los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, que fue el versículo que leímos,
con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y de Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Versículo 6. Pero como no les encontraron, arrestaron a Jasón y a algunos de los hermanos antes de las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos de César, afirmando que hay otro rey, uno que se hace llamar Jesús. ¿Y qué pasó? El 8 me dice que al oír esto, las multitudes y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces, estas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Allí la gente recibe el mensaje con más apertura. Pero los judíos de Tesalónica incitan a la multitud contra ellos nuevamente. Pablo es enviado a Atenas, donde predica en el Areópago, argumentando a favor de Dios, a favor del Dios desconocido, porque para ellos era desconocido. Ellos creían en Zeus, en Hermes, eran griegos. Y algunos escuchaban con interés, pero otros se burlaban. Y aún así, algunos creen. Incluido, había uno que se llamaba Dionisio, uno de los miembros del Areópago. Y después de esto, Pablo parte a Corintio. Este caminar de Pablo, del capítulo 13, específicamente cuando es enviado, al capítulo 17, no es un camino bonito. Es un camino lleno de espinas. De muchas victorias, de unas victorias sorprendentes, unas victorias maravillosas. Pero no fue un camino bonito. Pero él no puso excusa. Se mantuvo en la barca, como decía mi hermano Samuel Suárez esta mañana. Se mantuvo en la barca. No se bajó. La tormenta azotó, lo sacó de la barca para el agua y se volvió a montar. Por eso cuando lo sacaron y lo tiraron y lo apedrearon y él cogió, para la ciudad se metió de nuevo. Es que yo no he terminado. Tengo que hacer la labor la cual Dios me envió. El legado de Pablo es innegable. Sus escritos y las enseñanzas continúan siendo fuentes de inspiración y guía para millones de nosotros los cristianos en todo el mundo. Su vida es un testimonio de poder transformador de Cristo, de gracia redentora y un mensaje trastornador para las tinieblas y para todo aquel que se pierde. El mensaje de la palabra cambia, transforma al que la está recibiendo, pero trastorna al que no la entiende. Por eso llaman locos al cristiano, porque es loco para el que se pierde. Y Pablo, aunque enfrentó numerosas pruebas y adversidades, se mantuvo con una fe inquebrantable y un compromiso excepcional con el Evangelio. Nos da un ejemplo a desafiar y a seguir su pasión por Cristo y su dedicación al servicio de los demás. Lo que Pablo quería era servir en agradecimiento a lo que Cristo había hecho por él. Su influencia se extendió a través de sus enseñanzas sobre la gracia, porque él había recibido gracia. La justificación de la fe, porque él había sido justificado. Y la reconciliación, oh my God, ¿qué me pasa? Entre judíos y gentiles. El hombre que perseguía fue seguidor para ser perseguido a causa de la obra. Su obra sentó las bases para el desarrollo del cristianismo primitivo y su legado perdura hasta hoy día. Hoy estamos hablando de él, de lo que ha hecho. Yo creo que esta historia nos llena de inspiración, nos ayuda a arrancar en fe. La vida de Pablo no fue sencilla, no fue fácil, pero sí fue simple el mensaje que llevó.
que tenía un conocimiento exorbitante en la palabra. Pero más adelante vamos a ver ya el lunes cuando él dice que todo lo doy por basura. Todo mi conocimiento lo doy por basura, todos mis títulos, todo lo que tengo. Y de una cosa me jacto, desde el conocimiento de Jesucristo. Que conozco a Jesucristo. De eso sí me jacto. No que lo he escuchado, es que lo conozco. Lo conozco. Amantísimo Dios Padre Celestial, venimos delante de ti, dándote gracias por esta palabra. Padre, ayúdanos a ser trastornadores del mundo. Ayúdanos a cambiar, Jehová, nuestro entorno. Padre mío, aunque seamos seguidos, vituperados y seguidos, maltratados, escupidos, apedreados. Sí, mi Dios, porque suena fuerte, Padre Santo. Pero aunque no lo hagan físicamente, a veces las palabras de los demás nos hacen daño. Pero tenemos un Pablo que no importaba lo que dijeran de él. Los envidiosos, los celosos, los endemoniados y quien se acercaba. El que no entendía y no conocía. Él siguió caminando en pos del blanco de la soberana ocasión. Tú, mi Cristo. Tú, mi Jesús. Te pido, Jehová, que nos dé esa fuerza, esa energía, ese ahínco para seguir, mi Dios, en esta misión, a ser discípulos. Ayúdanos a mantenernos en la barca, Jehová, y no bajarnos de ella. Porque somos pescadores de hombres. Somos pescadores de hombres, a eso nos ha llamado Dios. Te pido, Jehová, que sea usted cubriendo la necesidad de cada uno de mis hermanos. Sea usted dando sanidad, sea usted dando finanzas, sea usted arreglando los problemas familiares. Toda necesidad de salud emocional, física, sea usted supliendo, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y familia, así termina otro programa más de Arranca en Fe. En resumen, la vida de Pablo es un recordatorio poderoso de que ninguna vida está más allá del alcance de la gracia de Dios. Su transformación de perseguidor a predicador es un testimonio del poder redentor de Jesucristo. Y un ejemplo para cada uno de nosotros, familia. Papu, espero que este episodio de verdad que haya sido inspirador y edificante para ti. Te invito a reflexionar sobre la vida y el legado de Pablo. Cómo su ejemplo puede influir a nuestra propia vida y en nuestra relación. Y no sean emuladores de Pablo per se. Pablo seguía a Cristo. Sigue su ejemplo, pero emula, imita a Cristo. Él tuvo un encuentro, sigue su ejemplo. Ten ese encuentro, ten ese ejemplo. Pero sé seguidor de Cristo. Gracias por prestarme tus oídos. Yo sé que recibieron una buena palabra, porque la palabra me ministró a mí primero. Palabra de la que cambia los corazones, confronta nuestras voluntades y hacen redimir nuestra vida y nos hacen rendir al gran yo soy. Permíteme recordarte que nos sigas en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Telegram. Y hoy subo el primer video exclusivo para Telegram. No te lo pierdas. ¿A qué hora? En la tarde. Tienes que estar conectado. Vas a darte cuenta cuando lo suba. No te olvides que todos los viernes a las 6 tienes una cita con mi hermano Samuel Suárez. Si te lo perdiste hoy, Amanecer con el Padre, lo puedes ver en Facebook o en YouTube. Está el episodio de hoy. Buenísimo. No te lo puedes perder. ¿Y por dónde más nos vas a seguir y nos vas a escuchar? Por supuesto, aquí en SinaíRadio.net. Provocando un encuentro con su presencia. No te olvides de darnos like, darnos share, compártelo. Y por lo pronto, familia, me despido. Hasta el próximo programa a las 8 de la mañana. Arranca en Fe con Joel Banch. Dímelo, papo. Chaito. Desde Gainesville, Florida, para el mundo, somos SinaíRadio.net, un encuentro con su presencia.